Así estaba yo, amada iglesia del Señor, en un tiempo atrás, lisiado de los pies, viviendo en Lodebar, en una tierra seca, olvidada y sin raíz. Pero un día el Rey hizo misericordia con un perro muerto que soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos un testimonio, amada iglesia. El Señor no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú le crees, Él también puede cambiar la vida de tus hijos. Él también puede cambiar la vida de tu madre, de tu padre, o de tu hermano, o de tu hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bríndale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así vivía yo, amada iglesia del Señor, 20 años en este mundo homosexual. 20 años esclavo de Satanás, preso, viviendo en una mentira. Y tú me podrás decir, pero ¿por qué mentira, hermano? Porque la Biblia dice que solamente Dios creó varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Muchas veces, el ser humano ignorante, que no entiende la palabra de Dios, muchas veces dice, es que naciste homosexual o es que te hiciste. ¿Ustedes qué dicen, iglesia? Se hizo, amén. ¿Por qué? Porque Dios no puede equivocarse. El hombre falla, el hombre erra, el hombre se equivoca. Pero Dios nunca se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Brindan un fuerte aplauso al Señor, hermano. Yo crecí en un hogar, amada iglesia, con falta de amor, con un padre alcohólico, con un padre machista que siempre maltrataba a mamá. En 2 oportunidades le rompe el tabique a mamá. Y para evitar esos problemas, esos conflictos, yo me iba a la casa de mi familia para que nos pueda dar posar en su casa. Pero ahí yo era tocado por mis primos. ¿Y cómo poder decirle a papá que su hijo había sido tocado si mi padre era un hombre ignorante, un hombre que todo lo resolvía a majas y a golpes? Y lo único que yo hacía, me quedaba callado. Hoy en estos tiempos vemos cuántos jóvenes son violados, hermanos. Y eso viene de a raíz del hogar, a raíz de la casa. Por eso yo te hago una pregunta, amada iglesia del Señor. ¿Con quién dejas a tus hijos? ¿Con quién los dejas, amada iglesia? ¿Acaso lo dejas con el tío, con el primo, con el vecino? Déjame decirte que aquellos que no tienen el temor de Dios van a herir a tus hijos, van a lastimar a tus pequeños, amada iglesia. Hoy en estos tiempos, los padres han reemplazado lo más valioso por lo material. Hoy los padres lo único que le regalan a los hijos son celulares. Algo que se rompe, algo que se destruye, algo que ya no sirve y que algo se bota, hermanos. Pero el padre, la madre se ha olvidado algo muy importante. ¿Cuál es? El amor. El amor, hermanos. El amor, el cariño, el afecto que tienes que darle a tus hijos. Por eso que muchas veces vemos los jóvenes que tienen falta de amor, a veces jóvenes, señoritas, viven con hombres o con mujeres que les doble de edad, porque no tienen amor, nunca lo tuvieron. ¿Cuántos dicen amén? Yo dejé los estudios por falta de dinero, porque papá no cumplía con el rol como varón de la casa, como jefe, como cabeza que Dios lo había puesto en el hogar. No cumplía con su rol. ¿Tú cumples con el rol? ¿Estás sustentando a tu hogar, amada iglesia? Eso hace la pregunta de parte de Dios. El Señor te habla. ¿Estás cumpliendo con el Señor? Porque la Biblia dice: el que no provee para los suyos y menos para lo de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho silencio, amada iglesia. Mucho silencio. Bríndale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo único que hice, amada iglesia, me puse a trabajar. Llegué a conocer amigos homosexuales con los cuales ya comenzaba a vestirme de mujer. Una noche de ellas me olvido de quitarme el maquillaje del rostro. Y cuando llego a casa, mi familia estaba cenando, toda mi familia. Y mi padre se dio cuenta. Y lo único que hizo mi padre es sacarme a patadas, a majas y a golpes a la calle como un perro. Como si yo hubiera querido venir a este mundo ser homosexual.
Nadie nace en este mundo siendo homosexual o un drogadicto, un delincuente, un borracho. Nadie es, amada iglesia. La Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso segará. Mi padre sembró droga, mi padre sembró borrachera, el hijo homosexual. Por eso la palabra del Señor dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera y cuarta generación de aquellos que dan la espalda a Dios, de aquellos que aborrecen a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Yo amo a Dios. Por eso congrego y por eso doy testimonio del Señor. Y si tú amas a Dios, tú también tienes que dar testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el transcurso del camino que me iba llorando, amada iglesia, me llegué a encontrar un amigo homosexual, donde me quedé en su casa, pero ese homosexual murió con SIDA, amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todo pecado trae una consecuencia, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la semana mamá vino a verme a la casa de este homosexual, a decirme que mi padre quería conversar conmigo. Yo muy contento, ilusionado, pensando que mi padre había entendido mi condición homosexual. Y cuando llego a casa, lo único que fue que mi padre estaba conversando con un familiar para que me lleven a un grupo. Y me pasaron la espada por todo el cuerpo, a bañarme con agua florida, y nunca me pudo cambiar el grupo. No me pudo cambiar el psicólogo, no me pudo cambiar la ciencia, no me pudo cambiar las majas de mi padre que me correteaba por las calles, por los techos. No me pudo cambiar el centro de rehabilitación, porque la Biblia dice que un hombre no puede salvar a otro hombre. Un ciego no puede guiar a otro ciego, iglesia, porque los dos caerán ¿en dónde? No puede cambiar el hombre, porque el gusto y el sentimiento no estaba en mi piel, estaba en mi corazón. Y el único que tiene el poder para traspasar el alma y el corazón se llama Jesucristo de Nazaret. Solamente Jesucristo puede cambiar al más vil pecador. Solamente Jesucristo puede restaurar la vida del hombre. Porque cuántas veces, padre, madre, has hecho todo lo posible, todo por cuanto esté en tus manos, poder cambiar a tus hijos, poder cambiar a tu familia, poder cambiar a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué no has podido? ¿Te das cuenta, amada iglesia? Porque no podemos, porque somos polvo, somos tierra. No podemos. El único que tiene el poder se llama Jesús. Solamente es Él, y por eso le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Después de un tiempo llegué a conocer a un hombre con el cual viví casi 20 años de mi vida. Mi padre quería meterle preso porque yo era un menor de edad. Mi padre no aceptaba la relación y yo decido escaparme de casa e irme con este hombre. Pero después este hombre vino a conversar con mi padre y no sé qué tanto le dijo, pero el hecho que mi padre aceptó la relación, porque mi padre no conocía de Dios, porque mi padre vivía en su ignorancia, amada iglesia, así como un tiempo atrás vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas, pensando que el camino que llevábamos era correcto, pero delante de Dios era basura. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí podemos ver algo muy importante, amada iglesia, porque a lo malo hoy lo llaman bueno y a lo bueno malo. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, vino a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las artimañas de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Me fui a vivir con este hombre. Ya estaba colocándome hormonas, silicón en el cuerpo, amada iglesia del Señor. El cabello me había crecido hasta la cintura, me había rebelado contra mi Creador. Y por más que este hombre, amada iglesia del Señor, me demostraba su amor, me ayudaba económicamente, nada podía llenar el vacío de mi corazón. Porque el ser humano siempre busca el amor, pero no hay mayor amor que lo podemos tener en Jesús de Nazaret, amada iglesia.
Pasaron como 10 años. Una amiga me dijo, vamos al extranjero, allá vas a trabajar, allá vas a hacer plata. Y entonces yo me fui en busca de mi felicidad, pero no era así, amada iglesia. La poca plata que había llevado se me estaba acabando y lo único que hice era prostituir mi cuerpo, prostituyendo mi cuerpo. La plata que ganaba, ¿qué es lo que hacía? Mandaba a Perú para que mi familia pueda vivir cómodamente, iglesia. Porque a veces nosotros no teníamos para comer. Porque a veces mi padre tomaba, se emborrachaba y se endrogaba. Y al otro día no había ni un sol para comer. Aún inclusive a veces nos botaban de los cuartos. Porque en esos tiempos había muchas quitas. Y yo sé que ustedes se acuerdan. Y nos botaban porque no había para pagar el alquiler, iglesia. Pero no sabía algo muy importante que hoy sí conozco y que tú también conoces. Que cuando esa plata que yo mandaba, iglesia, era plata de prostitución, plata de pecado. Por eso que si tú estás aquí, padre, madre, de parte de Dios el Señor te habla, no recibas plata de tu hijo delincuente, no recibas plata de tu hija prostituta o de tu hijo homosexual, porque solamente lo que vas a hacer, vas a acarrear maldición en tu familia, en tus hijos, en tu padre, tu madre. Eso solamente, amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Después de un tiempo, hermanos, me llego a enterar que aquel padre borracho, aquel padre drogadicto, había entregado su vida al Dios Todopoderoso. Y la Biblia se cumple cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Después de un tiempo vine a Perú y nuevamente me amisto con aquel hombre con el cual vivía. Puse una peluquería, venían homosexuales, amigos homosexuales a verme, a decirme que en Cajamarca había plata. Y yo no lo pensaba ni dos veces. Ya estaba ya por las calles de Apurima y Amazonas prostituyendo mi cuerpo. No solamente prostituyendo, hermanos, sino ya también estaba robando celulares y billeteras a los hombres, porque esa es la vida del homosexual, una vida triste y vacía, una vida llena de dolor y lleno de mentiras. Ya su nombre, ya su nombre, ya su nombre. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Muchas veces me preguntaba en esas noches heladas, en esas noches frías, ¿por qué me tocó vivir esta vida homosexual? Si yo tengo un trabajo de la peluquería, donde es algo rentable que la peluquería te da, ¿por qué tengo que estar acá prostituyéndome? Esperando un cliente que me pegue, un cliente que de repente saliendo quizás me mate, hermanos, exponiendo mi vida. Pero la Biblia no se equivoca, amada iglesia, porque la Biblia dice que aquel que comete pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Esclavo del pecado, hermanos. Yo era títere de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Después de una noche, con mi bolsillo lleno de plata, llegando a mi habitación, me había sentido tan solo, hermanos, porque la Biblia dice que no hay paz para el impío, no hay paz para el pecador. Esa noche me había sentido tan vacío, sentía que algo me necesitaba, sentía que mi vida no tenía nada lógico. Y muchas veces quise quitarme la vida, hermanos, porque tú podrás ver a aquellas personas que están afuera, de repente con una sonrisa, pero por dentro están llorando y sufriendo, son como el payaso, disfrazados solamente. Y agarro mi celular y veo un testimonio de un ex transexual, que Jesús lo había cambiado, que Jesús lo había restaurado, que Jesús lo había limpiado. Entonces yo escucho este testimonio y lo único que dije, ¿será verdad o no será verdad? Así como tú hoy quizás te haces la pregunta, ¿será cierto o no será cierto? Yo no te vengo a contarte un cuento de hadas. Yo vengo a contarte algo real porque yo viví esta vida transexual. Ya su nombre. Entonces, amados hermanos,
Le mando una solicitud a aquel varón y aquel que me predicó por 3 años de mi vida. Al año me dijo: Lizardo, voy a ir a Chepén, a tu tierra, porque me han invitado en una campaña de 3 días. Y así fue, conforme él me dijo. Y vinieron y yo estaba en la peluquería, lleno de pelos. Y cuando veo entrar por aquella puerta, no solamente a él, sino a 2 más. Eran en total 3 personas que habían salido de este mundo transexual. Y cuando lo veo entrar, hermanos, lo veía, ¿sabes a quién veía? Ángeles que llegaban a mi vida. A ellos no les importó nada, sino que fue lo que llegaron y me abrazaron. Y ¿sabes qué? Yo sentí la paz de Dios. Esa paz que traspasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo nunca te la va a poder dar. Y yo sentí que yo pertenecía a ellos. Más bien dicho, sentí que pertenecía a la familia de Cristo. Entonces yo le dije a mis hermanos: vamos a comer. Yo les invito a comer. Así como Zaqueo, hermanos, un hombre criticado, murmurado, odiado por la gente. Entonces aquellos hermanos me dijeron: Lizardo, terminando la campaña, entonces ahí nos iremos a comer. Estás invitado. Y llego a la iglesia, amados hermanos, vestido de mujer. Por un lado, los hermanos carnales, los cabritos, y por otro lado, los espirituales, las ovejas. Por un lado, los carnales murmurando y criticando, y por el otro lado, las ovejas aconsejando. Y cuando terminó aquella campaña, amada iglesia, yo le dije a los hermanos: vamos a comer. Me sentía tan feliz, hermanos. Vamos a comer, hermanos. Me dijo Lizardo: no puedo ir a comer porque el pastor nos ha invitado, dijo, a una cena y tenemos que sujetarnos a ellos. ¿Tú te sujetas a tu pastor? Pregúntate, iglesia, ¿te sujetas a tu pastor? Al encargado de esta iglesia, porque él no es la cabeza, él es encargado. La cabeza es Cristo. Pero cuando uno se sujeta a su pastor, trae mucha bendición. Y ahí la pastora, le dije: pastora, le digo, ¿se van a ir a comer los hermanos? Sí, nos vamos a ir a comer, hermanos, vamos avanzando. Pero en mi mirada le decía: pastora, lléveme con usted. Vamos. Porque lo único que solamente me hizo fue ignorarme, iglesia. Solamente yo me hago la pregunta: ¿dónde quedó el amor? Entonces, ¿cómo decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo? Porque la Biblia dice: amarás a Dios con tu corazón, con tu mente y alma y cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no tienes amor, viene a ser metal como me resuena o címbalo que retiñe. Y yo salí de aquella iglesia herido, de tantas heridas, hermanos. Una herida más se abrió en mi corazón. Y cuando llego a casa, mi papá muy contento porque él sabía que yo estaba en aquella iglesia. Y le conté lo que había pasado, así como les cuento a ustedes. Y mi papá lo único que me dijo: déjalo, hijo, ora. Dios se encargará. Yo sufrí, hermanos. Aquellos hermanos se fueron, partieron a Lima. De un tiempo llegó la pandemia del COVID. Multitud de gente murieron. La pregunta es: ¿por qué estás con vivo? ¿Por qué estás con vida? ¿Por qué aún estás aquí en la tierra? ¿Acaso crees que ha sido por las vacunas? ¿Acaso crees que ha sido por el tapabocas?
No ha sido ni por lo uno ni por lo otro, hermanos. Ha sido porque dice la palabra del Señor que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. No queriendo que tú perezcas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis padres vivían en parte alta y yo vivo céntrico, iglesia. Y por la casa de mi padre morían los vecinos. Entonces yo le dije a mis padres, bajen a vivir a mi casa. Por todo el tiempo de la pandemia, y le dijo aquel hombre que vivía conmigo, le dije, quédate en tu trabajo, porque mis padres se quedarán en mi casa. Y así fue. Mis padres comenzaban a orar, comenzaban a hacer cultos, vigilias, y yo ahí cantando y alabando al Dios que yo hoy sirvo y que tú también sirves. El Señor me llamaba con lazos de amor, con lazos de misericordia, con ojos de compasión. Terminó la pandemia del COVID. Mis padres subieron a su casa y aquel hombre volvió a mi casa. Pero déjame decirte, hermanos, que aquel hombre ya no quería tocarme. Aquel hombre casi se muere 2 veces en mis brazos. Y la segunda vez entendí que Dios me estaba llamando. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios tenía un propósito en mi vida. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Recuerdo que a la semana, llegando a la peluquería, hermanos, yo comenzaba a predicar a mis amigos homosexuales. Y ellos me decían, pero ¿por qué no cambias tú entonces? ¿Cómo tú me puedes hablar de Dios si tú no cambias? Dios me estaba preparando, hermanos. Dios te está preparando en tu ministerio. Si tú lo crees, dale una gloria a Dios. Dale la gloria al Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Y desde ese día mi vida nunca fue más la misma. Esa palabra nunca regresa vacía, hermanos. Esa palabra dice que es como espada de 2 filos, que puede traspasar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra es como el martillo que quebranta la piedra. Al parecer quizás tú le predicas a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, pero al parecer se vuelven más peores o más rebeldes. Pero solamente tú confía en el Dios Todopoderoso. Tú solamente ten fe, porque esa palabra, cada palabra que tú das, va carcomiendo ese corazón, va quebrantando. Y salía de viaje, salía a las discotecas, salía a prostituirme aún viviendo con este hombre. Y sentía que alguien me miraba. Parecía que me volvía loco. Y yo le lloraba a este hombre, a aquel varón el cual me predicaba. Y yo le decía, ora por mí, porque voy a viajar. Tengo miedo que la muerte me sorprenda. ¿Sabes por qué? Porque la palabra ya estaba fundida en mi corazón. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquel varón me dijo, Lizardo, hay un homosexual a cual yo le predicaba, pero este homosexual se ha ahorcado, me dijo, porque eso es lo que hace Satanás, iglesia. Ese es su plan. Él ha venido a matar, a robar y a destruir, pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Aquel varón me dijo, Lizardo, 3 años yo te predico y veo que tú no quieres cambiar. Muchas veces te hablo y te hablo, pero tú sigues viviendo con ese hombre. Siempre me dices, ora por mí, pero yo no te voy a salvar,
Porque yo soy un siervo que he hallado gracia delante de los ojos de Dios. Eres tú quien tiene que salvarse. Eres tú quien tiene que tomar una decisión. Eres tú quien tiene que elegir o la vida o la muerte, o la oscuridad o la luz, o el infierno o el cielo. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Pero esta vez será la última vez que yo te predique, Lizardo. Y cuando me dijo así, iglesia, algo invadió todo mi ser, que caí postrado de rodillas. Y ahí le dije: Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces quise cambiar a mi manera, a mis fuerzas, y no lo logré? Porque no lo podemos, hermanos. Porque Satanás es más poderoso que tú y yo. Pero hay alguien que sí lo venció. ¿En dónde? En la resurrección. Aquel Jesucristo que lo venció a Satanás. Le dije: Señor, cambia mi vida, porque yo no puedo dejar esta vida. Y ahí llorándole y clamando al Señor, porque la Biblia dice que Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, los dichosos, los felices. Ya tengo la llave. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Ahí le clamaba al Señor. No, que ya para dormir, camino. Ahí derramando cuerpo, alma y espíritu. Cuando me levanto, iglesia, miré mi local, me miraba en el espejo, con el cabello largo, con tetas, con caderas, desfigurado este cuerpo, hermanos, aún se me ameja. ¿Sabes por qué, iglesia? Para no olvidarme de dónde Dios me ha sacado, para no olvidarme de dónde Dios ha tenido misericordia de mí y ha tenido misericordia de ti. Por eso nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Por eso que mucha gente a veces está que me mira, y ahí yo aprovecho para predicarle. Ese momento aprovecho para poder yo predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí, hermanos, cuando salgo de mi local, corriendo, y voy en busca de mi padre, a decirle: papá, hoy me voy a Lima a hacer mi cambio. Y aquel hombre que me predicaba, él no sabía. Pero mi padre se oponía, amada iglesia. Me dijo: hijo, no, pero ¿por qué? Después de tanto que me predicaba. Ahora mi padre no quería, iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando Jesús les habló a sus discípulos que iba a ser muerto, pero al tercer día resucitar de entre los principales sacerdotes y los escribas, dice que alguien, Pedro, el discípulo amado, le llamó a un lado a Jesús, a su Señor, y le dijo: Señor, no permitas que esto te acontezca, no des tu vida, no vayas a la cruz del Calvario, al monte Gólgota, llamado Calavera. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en los cielos, sino en la de los hombres en que en la tierra. Muchas veces va a pasar que aún Satanás va a usar la vida de tu padre, de tu madre, de tu hermano y de tu hermana, para que tú no sigas en el camino. Y Dios lo permitirá, porque ese es el proceso que cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios va a tener que pasar por el fuego. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Pero ahí con toda le dije: papá, tú no me entiendes. Tantas veces me has dicho que cambie mi vida, y ahora cuando yo quiero, tú no quieres. Y ahí es cuando yo salgo llorando y la gente me miraba.
Y yo como loquito, salía como un loco, llorando. Y decía, Señor, dame las fuerzas. Señor, yo quiero cambiar y ahora mi padre se opone. Hoy, Señor, ayúdame. Hoy, dame las fuerzas que hoy necesito, Señor. Y ahí el Señor me sentía sus manos. Ahí el Señor me decía, no temas, yo te ayudo. Me fui a Lima. Y ahí me esperaba aquel varón el cual me predicaba. Me esperaba con los brazos abiertos. Y ahí yo le decía, hermano, yo quiero conocer a ese Dios que tú hoy conoces. Yo quiero entregarle mi vida, todo mi ser. No lo hice por obligación. No lo hice porque el hermano, la hermana, la vecina, la gente me miraba. Lo hice porque soy un pobre en espíritu, un necesitado, un menesteroso. Y ahí es cuando lo recibí al Señor. Y desde ese día mi vida cambió. Desde ese día el Señor me restauró. Desde ese día el Señor me limpió. Por eso yo soy la prueba del poder de Dios. Yo soy la prueba viva. Que hay un Dios que cambia y transforma. Y limpia y restaura al más vil pecador. Y desde ese día no he dado vuelta atrás. Porque el que pone la mano en el arado no mira atrás. Porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y los cobardes, los cabritos, los que no hicieron la voluntad del Padre, serán echados al fuego eterno, iglesia. Por eso tú hoy te podrás decir, pero hermano, tú no tienes vergüenza de decir que te prostituías. Tú no tienes vergüenza de decir con cuánto hombre estabas. No tengo vergüenza. Porque esta vergüenza que tú ves acá, este banner, lo llevo a las plazas, a las calles, a las zonas de prostitución, a decirle al homosexual, a decirle a la lesbiana, a la prostituta, al delincuente, al drogadicto, que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar, que Dios puede limpiar. Hoy de repente hay un invitado que de repente está acá en la iglesia. De repente tú dirás, hermano, amigo, amiga, nuevo, pero yo no soy homosexual. Yo no soy lo que tú dices. Puede que sea, pero la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. También eres pecador. También necesitas de Dios. También necesitas de la gracia salvadora. También necesitas del favor inmerecido. También eres menesteroso. Por eso le doy la gloria a Dios. Por eso no me canso de predicar el evangelio. Tú no te canses de predicar, hermano. Por eso el Señor te dice, levántate tú que duermes de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Todos de pie, amada iglesia. Todos de pie. De repente habrá un invitado que quiere entregar a